Mucha gente no ha ahorrado lo suficiente para su jubilación, no están guardando dinero y se están basando en un sistema de seguridad social público. Parece razonable pensar que la principal forma de incentivar el ahorro voluntario en pensiones privadas es que las pensiones públicas sean poco generosas. Esta es la gran amenaza para las pensiones públicas. No es el envejecimiento de la población, no es que se dispare el gasto en pensiones, es que el gran capital financiero extranjero y nacional quiere comerse las pensiones públicas. La ofensiva contra las pensiones públicas y a favor de las pensiones privadas es permanente. El Fondo Monetario Internacional ha criticado la subida de las pensiones. Además, el Fondo Monetario Internacional recomienda que los jóvenes abran un plan de pensiones privado. Bruselas ha puesto el acento en el papel que pueden jugar los planes de pensiones privados ante la incertidumbre de la sostenibilidad de los sistemas públicos europeos. Todas las reformas vendidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones esconden siempre la misma trampa. O sea, cuando nos hablan de sostenibilidad y de responsabilidad, eso es sinónimo de recorte. En Alemania sabemos, si un político usa la palabra sostenibilidad, lo que quiere decir es recortes. Durante años nos han vendido que las pensiones públicas son insostenibles. Y las pensiones, porque de no ser reformadas pronto, provocarán probablemente un colapso no solo del sistema, sino de la economía española. Del déficit de 2020, y en estos números que nos parecen escandalosos de 30.000 millones de déficit, después de 22.000 millones de inyección de las arcas del Estado. Porque UGT quiere denunciar que ese déficit de la seguridad social que mantiene a las pensiones recortadas actualmente es falso. El déficit de la seguridad social, que obligaría a recortar las pensiones porque no hay dinero, es falso, ha sido prefabricado. Durante años se ha cargado a la seguridad social gastos que no le corresponden. De 1989 a 2013, más de 100.000 millones. Si no se hubiera vaciado de esta forma la caja de la seguridad social, el déficit de 30.000 millones sería hoy un superávit de más de 70.000 millones. Pero los problemas del modelo de pensiones públicas español no se quedan ahí. Hay problemas estructurales provocados por nuestra preocupante tendencia demográfica. La proyección del Instituto Nacional de Estadística en esta materia nos llevará casi a doblar el número de pensionistas en el año 2050. Esto, combinado con una baja tasa de natalidad, hacen que el sistema de reparto no sea sostenible en el medio y largo plazo, porque cada vez hay más jubilados y no tantos trabajadores. En 2050, el PIB español será el doble que el actual. Podremos pagar pensiones al doble de jubilados sin que eso sea un gasto insostenible. ¿Qué hay detrás de las mentiras sobre la insostenibilidad de las pensiones públicas? Un inmenso negocio privado. El Fondo Monetario Internacional reclama a España impulsar la privatización del sistema de pensiones y extender la vida laboral por encima de los 67 años. Queremos que se sostenga un sistema público de pensiones basado en la solidaridad y en la dignidad. Lo que no se puede hacer es lo que hace el Banco de España permanentemente, proponer que se le quiten hojas y hojas y hojas y hojas a la cebolla, a las pensiones públicas, hasta que llega un momento en que dice, ¡ay, no hay cebolla! Tienen ustedes que comprar cebolletas, pensiones privadas, ¿no? Eso es una estafa. Parte quieren destruir el estado del bienestar y eso es lo que están conduciendo. Pero por otra parte, lo importante es deteriorar las pensiones públicas para forzar a la gente, bajo engaños, a que hagan pensiones privadas que son además un desastre económico, pero que les conviene mucho al capital financiero mundial y también europeo. Las pensiones privadas son uno de los mayores y más lucrativos negocios del gran capital financiero. Los fondos de pensiones son uno de los principales mecanismos de acumulación y revalorización del capital financiero. Los grandes capitales que controlan los fondos de pensiones privados invierten el ahorro de millones de trabajadores en activos financieros de alta rentabilidad.
a través de las contribuciones descontadas directamente de la nómina de millones de trabajadores que se someten constantemente a reformas jubilatorias que implican el aumento de la edad legal de jubilación o el recorte del nivel de las prestaciones. Las grandes burguesías se apropian del ahorro individual de la población, acumulan grandes cantidades de capital, que disponen según sus intereses de revalorizar sus ganancias. Así bancos y grandes emporios comerciales participan en este negocio. El negocio de los fondos privados de pensiones acumula 52,5 billones de dólares en el mundo, casi 40 veces el PIB de España. Quieren recortar las pensiones públicas para aumentar el negocio de las pensiones privadas, su negocio. Los recortes de las pensiones no vienen determinados por las cuentas insostenibles de la Seguridad Social. Es una imposición de las grandes potencias para devorar las pensiones públicas. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmado que las pensiones se mantendrán congeladas en 2011. El Gobierno ha aprobado la propuesta de reforma del sistema público de pensiones que retrasa la edad de jubilación de 65 a 67 años. Volvió a suceder en 2013. Aunque la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, felicitó a Mariano Rajoy. Ante la evolución económica de España, dijo, y la efectividad de medidas como la reforma laboral y de las pensiones, allí aparecen estas felicitaciones. Ahora pretenden imponer una tercera ronda de recortes. Europa vuelve a amenazar a Pedro Sánchez, y es que el gobierno tiene que cumplir una serie de requisitos si quiere disfrutar de los fondos europeos. En principio, el gobierno tiene garantizados 19.000 millones de euros. 9.000 vendrán como anticipo a finales de julio y el resto se cobrará en diciembre. Sin embargo, es a partir de aquí donde se encuentra lo complicado. Lo que dice Europa es lo siguiente: yo te doy dinero fresco, pero con varias condiciones. Uno de los asuntos prometidos a Bruselas es la reforma laboral, así como la de las pensiones. La Unión Europea pretende imponer desde 2013 una rebaja de la tasa de sustitución, la proporción del último salario que supone la pensión, de 30 puntos, un recorte de las pensiones de casi un 40%. En los próximos meses nos jugamos el futuro de las pensiones. Nuestra respuesta debe ser clara. Las pensiones no se tocan. El 13 de noviembre, todos a Madrid para blindar las pensiones en la Constitución, que nadie puede recortarlas ni privatizarlas.